Señor alcalde de Bilbao, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum, me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia una vez más a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Petronor y BBK. Es un placer para esta tribuna recibir hoy a Fernando García Macua, por segunda vez, creo que ya tuvimos el placer de contar con él hace un par de años, yo creo más o menos, si la memoria no me falla, presidente de la Junta Gestora del Athletic en estos momentos, club que ha presidido desde que venciera en las elecciones de julio del 2007, club que el próximo día 7 de julio vivirá una nueva jornada electoral para renovar su junta directiva. Yo creo que Fernando García Macua es sobradamente conocido de todos ustedes. Solo diré que él nació aquí en Bilbao en el año 1963, en el mes de julio, por lo tanto tiene ahora mismo 47 años y profesionalmente se dedica al derecho, es abogado, dirige su propio bufete y yo creo que junto al derecho su pasión ha demostrado que es el fútbol y su capacidad de gestionar una cosa tan complicada como es un club. Supongo que de todo eso, de sus 4 años al frente del Athletic, nos va a hablar y, por lo tanto, desde este momento la tribuna es suya. Alkate jauna, jaun Andreok, lagun guztiok, egunon, ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko baita ere, Forum Nueva Economiari, BBKari eta Petronor enpresari bere gonbidapenarengatik. Nire hitzaldia zuen gustokoa izatea espero dut. Buenos días a todos y todas. Señor alcalde de Bilbao, señores concejales, diputados y diputadas forales, creo que todos en funciones, estamos todos en funciones, y lo cual me llena de, no voy a decir de satisfacción, pero bueno, por lo menos no hay, a ustedes no sé qué les dicen, a mí sí parece que es muy importante que estemos en funciones o no, cosa que hemos dicho sin ningún ambaje. Representantes de instituciones, partidos políticos, representantes del mundo empresarial, medios de comunicación, miembros de la Comisión Gestora del Athletic, representantes de la sociedad vizcaína y bilbaína, señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia y espero estar a la altura de este amable y distinguido auditorio. También debo comenzar agradeciendo al Fórum de Nueva Economía, organizador de este acto, y a los patrocinadores, BBK y Petronor, su invitación. Como ya he dicho en otras ocasiones, además, no puedo sentirme como representante del Athletic en esta tribuna más cómodo y mejor acompañado que con la compañía, además del organizador, de BBK y de Petronor, que para el Athletic son, por encima de cualquier otra consideración, amigos y socios que comparten proyectos, sensibilidades, valores y también compromiso con este país y con sus gentes. Por lo tanto, gratificado de estar aquí con vosotros. Me dirijo a ustedes hoy, 30 de mayo de 2011, día de San Fernando, por cierto, permítame que lo diga, en orden a reflexionar sobre la situación del Athletic en el día de hoy, para apuntar desde mi particular visión algunas perspectivas del futuro que encara, en una intervención en la que quiero reflexionar sobre lo que entiendo una nueva encrucijada que tiene el Athletic en estos momentos. ¿Cuál es un esbozo de la situación del club a día de hoy? Bueno, pues deportivamente el primer equipo, que es un poco la punta del iceberg de todo lo que representa algo tan complicado y tan complejo como la institución que es el Athletic, el primer equipo, decía, por méritos propios, después de mucho esfuerzo de sus técnicos y de sus jugadores, pues ha conseguido su clasificación directa para la disputa de la próxima edición de la Europa League, como conocemos todos. Están integrados en esa primera plantilla en este momento 3 jugadores internacionales absolutos y otros 4 internacionales sub-21. Según las organizaciones referentes en la valoración de esta naturaleza de activos, nuestra plantilla tiene un valor de mercado que les sitúa en el 6º lugar de los de nuestra liga, habiendo incrementado ese valor en
un 80% en los últimos 3 años. Nuestro equipo juvenil de honor está disputando en este momento la fase final del campeonato de Copa, defendiendo además el título obtenido la temporada pasada. Durante esta misma temporada, nuestra cantera, Lezama, ha aportado hasta 24 jugadores internacionales en todas las categorías. Y todo esto, que estoy haciendo un pequeño esbozo de nuestra situación deportiva, desde el más absoluto respeto a lo que llamamos nuestra filosofía deportiva. Por otro lado, en otro ámbito de cuestiones, en los próximos días comenzará la ejecución efectiva de las obras correspondientes a la primera fase de lo que hemos denominado el Plan Director de Remodelación, Mejora y Ampliación de las instalaciones de Lezama, dentro del marco del Plan Lezama 21, que, como saben ustedes, es algo más ambicioso y más complejo y más completo que un mero plan de ejecuciones materiales, ya que incluye aspectos trascendentes en el ámbito de la evaluación, diagnóstico, análisis comparativo y reflexión prescriptiva respecto del presente y el futuro de nuestro modelo de captación y formación de deportistas en el ámbito humano, académico y futbolístico. Dicha primera fase consiste, además de desarrollar los estadios iniciales del proceso ese de reflexión al que me refería, en el ámbito puramente material y por primera vez en 20 años en la construcción de un campo y medio en la zona norte de las instalaciones de Lezama. Otro aspecto trascendental. Hoy, en este momento, a estas horas, las primeras excavadoras, la primera maquinaria, hemos tenido ocasión de comentarlo con el alcalde antes, están entrando en el solar de San Mamés Barría, después de haberse cumplido todos los trámites y de obtenidas todas las licencias preceptivas. Hoy es el día en que están efectivamente, materialmente, empezando esas obras de ese proyecto tan emblemático para el Athletic, pero también para Bilbao, para Vizcaya y para el país en su conjunto. En los próximos días también se anunciará la formalización de un contrato de televisión que situará al club en el estatus que le corresponde en el concierto de la Liga, estando dicho estatus además garantizado contractualmente, sea cual fuera la evolución de los contratos que otros clubes firmen en el futuro. Estamos a punto de cerrar el próximo 30 de junio un ejercicio económico con un superávit significativo, proveniente además en su integridad de la generación de recursos por vía de las operaciones ordinarias del club, es decir, sin incluir ningún tipo de ingresos provenientes de operaciones patrimoniales que este año no se han producido, batiendo además esta temporada de nuevo nuestro récord de ingresos, que se situará netamente por encima de los 65 millones de euros. El club, por otro lado, vuelve a ser referente en este momento en cuanto a sus posiciones en toda la organización del fútbol profesional, en orden a acometer las reformas que hagan que dicho sector entre en cauces de racionalidad, de explotación ordenada, de igualdad de oportunidades para competir y que primen la eficacia y la gestión responsable y prudente. Socialmente, el Athletic goza de unos índices de seguimiento y de afinidad tan apabullantes como lo han sido en los momentos más exitosos de su más que centenaria historia, como lo demuestra el hecho de ser San Mamés el campo de fútbol con mayor índice de asistencia de espectadores de nuestra liga durante la última temporada, el éxito sin precedentes de la campaña de adscripción de socios Barría o el grado de seguimiento e implicación de nuestros socios, aficionados y de la sociedad en general en cualquier iniciativa o actividad desarrollada por el club. Y finalmente, por primera vez en 10 años, se vuelve a completar de forma natural el mandato de una junta directiva y están convocadas dentro de la más absoluta normalidad estatutaria y una completa estabilidad institucional elecciones para el próximo día 7 de julio. Tal es un esbozo de la realidad actual del club que es tan incontestable, y permítanme que lo diga, como esperanzadora. Ustedes me pueden decir que soy triunfalista o que me olvido de las sombras. También ha habido sombras, pero es evidente que estas son las luces y son datos enunciados, los que he enunciado son absolutamente objetivos y plenamente constatables. Y siendo esto así, y teniendo esta realidad el club, es por lo que el Athletic se encuentra, como más adelante enunciaré, en mi opinión, en una auténtica encrucijada. La de dar, por fin, ese paso estructural que venimos anunciando que es posible dar desde hace unos meses para consolidar definitivamente en el medio y en el largo plazo al club y a su modelo, dotándoles de viabilidad en todos los ámbitos y cuyas bases están firmemente ancladas en la competitividad deportiva del club en todos los niveles, en San Mamés Barría, en Lezama, en las nuevas fuentes de ingresos, en la fidelidad renovada de su masa social y, sobre todo, en criterios de gestión prudentes pero ambiciosos, sanamente ambiciosos. La base firme
los pies en ella, pero las luces y la ambición largas, mientras se sujeta el timón con la mano firme y el criterio responsable. Y también trabajo, claro, muchísimo trabajo y esfuerzo, mucho esfuerzo por parte de toda la organización. Y capacidad de integración, muchísima capacidad de integración en pro y en beneficio de la institución. Y sin considerarnos nadie, y ahí está nuestra gran fortaleza, la gran fortaleza del Athletic como colectivo, sin considerarnos nadie depositarios únicos de las esencias de un proyecto y un sentimiento que o es abierto, participativo, plural, integrador y transversal, o tiene fecha de caducidad inminente, dado que rompería el cordón umbilical que le une con esa sociedad de la que emana, que también es abierta, plural, moderna e integradora, de la que forma parte el club y que le da la vida, y que conforma el ser de la institución, del Athletic, que se fundamenta en un espíritu inconformista e innovador desde el respeto a las tradiciones y a nuestras raíces y a cualquier credo o ideología. Pero permítanme contextualizar nuestro presente. Hace 4 años, el diagnóstico sobre la situación del club, la situación que vivía entonces el Athletic, quedó reflejada perfectamente en los medios de comunicación por toda una serie de artículos de opinión que fueron siendo publicados, y además hubo pues por decir así, un conjunto de artículos y de opiniones expresadas por un amplio elenco de representantes de nuestra sociedad, desde los medios de comunicación a representantes de la vida social, de la vida política, de la vida económica. Una relectura con perspectiva de lo que entonces se decía nos permite hoy apreciar perfectamente cómo se percibía socialmente la realidad del Athletic en nuestro entorno más próximo en aquella época, para tener, creo, un punto de partida razonable y razonado de esta reflexión. Yo creo que puede decirnos todo cuál era aquella situación el título de uno de los artículos escrito en aquel momento, a finales de 2006, por un periodista referente a nivel estatal en muchos ámbitos políticos, sociales y del deporte. Yo creo que el título dice todo. Tituló su trabajo sobre la situación del Athletic, ante todo, no hacer el ridículo. Otra de las aportaciones, escritas en un artículo titulado La encrucijada del Athletic, comenzaba con el siguiente y demoledor párrafo, y comienzo la cita. El Athletic, nuestro Athletic, está sumido en una crisis sin precedentes en su centenaria historia que afecta a todos los ámbitos del club, el institucional, el deportivo, el organizativo y el de la afición y masa social. No afirmo nada nuevo, pero quiero hacer unas reflexiones en voz alta con el mayor respeto para todas las personas afectadas y con la única intención de intentar aportar algo positivo a esta delicada situación. Vemos cómo los autores daban por supuesto, y que era algo socialmente asumido, que la situación del club era, cuando menos, preocupante. El autor de esta última cita, un socio del club, por cierto, con altísimas responsabilidades institucionales en nuestro territorio, a continuación esbozaba lo que para él era una fotografía de la situación del club en aquel tiempo. Y hablaba de una realidad deportiva en la que por segundo año consecutivo se bordeaba el abismo del descenso, una temporada en la que en 6 meses había habido 3 entrenadores en el primer equipo, una situación institucional absolutamente inestable con una junta en funciones que calificaba literalmente de junta superviviente, siendo destacar efectivamente que desde el fallecimiento del malogrado presidente Uría, 4 años antes, al momento de escribirse este artículo, el club había tenido 3 presidentes, cuando entre los 3 que precedieron al citado Javier Uría ocuparon durante 19 años la presidencia del club en una etapa de provechosa y fecunda estabilidad para la institución. En dicho artículo se insistía además en la zozobra que producía el enmañanamiento del club en asuntos como los de Zubiaurre o Gurpegui, la preocupante situación del Bilbao Athletic como último escalón de la cantera y de esta en general, el desequilibrio entre el presupuesto del club y los resultados y la clasificación del primer equipo en relación con el resto de competidores de la categoría. Se abundaba en otras cuestiones como la falta de referentes en Lezama, situaciones contractuales absolutamente desconocidas en el mundo de la empresa privada, pero que eran práctica habitual en el club, o la falta de tensión, disciplina y seriedad que en general, según apreciación del autor, se transmitía desde ámbitos importantes de la estructura del club a nuestra sociedad. Otros articulistas veían el origen de dicha situación en una eventual pérdida por parte de la institución de su transversalidad en todos los ámbitos. En ese sentido, otro partícipe en el proceso de reflexión, también socio con responsabilidades institucionales, era especialmente sensible a esta cuestión y, tras hacer una encendida
y muy fundada defensa de nuestra filosofía, sostenía que era primordial que entre todos supiéramos sustraer al Athletic de la tentación de hacer de él algo sectario, que fuera sentido como propio solo por parte de quienes en irresponsable ejercicio identificaran al Athletic como exponente de ideologías y credos, muy legítimos, pero ajenos a lo que es la naturaleza y esencia del club. Yo mismo participé en aquel proceso de reflexión, en mi condición entonces de socio compromisario, y que además había optado con el siempre admirado para mí Juan Pedro Guzmán, encabezando una plancha en una candidatura a las elecciones del 2004 del Athletic. Y participé con un artículo que se titulaba, me acuerdo perfectamente, Necesitamos compromiso, en el que venía a señalar que la filosofía, el sentimiento, el estilo, que constituyen siempre las bases de nuestro proyecto, si no están complementados con la sana ambición de ser más eficaces y competitivos, cada día no tienen sentido alguno, se quedan en nada. Hoy reitero aquellas reflexiones con las que me siento plenamente identificado. Solo con un profundo sentido pragmático, combinando los aspectos emocionales incluidos en el sentimiento y el estilo Athletic, con los elementos tangibles y de exigencia que son requisitos para competir y ser eficaces, tendrá futuro el Athletic. Sostenía entonces en mi aportación de hace 4 años y sostengo hoy con rotundidad, ratifico ante ustedes. Sentido pragmático que, respetando nuestra historia, nuestros principios, nuestra filosofía, aporte a la vez capacidad de gestión, liderazgo, responsabilidad y sentido institucional. Decía yo entonces, decía literalmente, nos hemos conformado con hacer continua manifestación de adhesión a nuestra filosofía, pero luego hemos hecho poco por ser fieles a ella, sobre todo en el aspecto de ser inconformistas y exigentes para continuar siendo competitivos. En definitiva, queridos amigos y amigas, yo apelaba al bíblico predicar sí, pero dar trigo también. Predicar sí, pero dar trigo también. Y concluía con una reflexión. En toda organización, si desde la cúspide se transmite capacidad de decisión y gestión responsable, es mucho más fácil exigir resultados y compromiso a toda la estructura. Reconocía finalmente que el Athletic entonces nos dolía mucho y señalaba que solo como colectivo, sin exclusiones, podíamos salir de dicha situación. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Aquellos años de zozobra nos han inoculado a todos, yo creo, el anticuerpo para por lo menos estar unidos y vinculados al proyecto Athletic durante los 4 años de mandato de una junta directiva. Creo que eso es lo que ha pasado. Yo creo que el propio hecho que se produjera el debate de ideas que vengo glosando y el propio contenido del mismo refleja el estado de ánimo que entonces imperaba en la familia del Athletic en aquel momento. Había una necesidad casi angustiosa de afirmar que el modelo era viable y que no estaba sujeto a fecha de caducidad. La realidad era durísima y el contexto y los retos del futuro se apreciaban como casi insuperables. Por otro lado, el mundo del fútbol profesional venía cambiando mucho desde comienzos de la primera década de nuestro siglo, con una dinámica y una velocidad de vértigo en muchísimos aspectos, mientras el Athletic, ajeno a esa realidad, mantenía un ritmo de inercia autocomplaciente en demasiados ámbitos de su estructura y hasta de su acervo espiritual, me permito afirmar. El problema, se dijo entonces y yo reitero hoy, ni era entonces ni es en este momento ni de filosofía, ni de valores, ni de estilo. Porque si hay algo que es unánimemente asumido y aceptado por todos los que formamos parte del sentimiento Athletic, es precisamente eso, que la filosofía, los valores, el estilo del Athletic son de todos y de nadie a la vez, ya que como patrimonio colectivo no son susceptibles de apropiación por persona o grupo alguno. Del Athletic se es precisamente porque lo sentimos cada uno, yo desde luego desde que tengo uso de razón, a nuestra manera como propio, pero asumiendo que no solo es nuestro, sino de muchos, y que no es como cada uno lo entendemos, sino que su fortaleza radica precisamente en que muchos y muchas participamos de ese sentimiento colectivo desde nuestra particular visión. El problema no era ni es, por tanto, ni los valores, ni el sentimiento, ni la filosofía que compartimos todos. El problema es cómo se hacen las cosas, cómo se gestionan ese sentimiento y esa filosofía en un contexto tan competitivo, tan complejo, tan agresivo, tan internacionalizado, tan cambiante, tan poliédrico como el del fútbol profesional en 2011, que constituye, por cierto, una realidad absolutamente distinta a la que ese propio mundo representaba hace 8 o 10 años.
Valores sí, decía en 2007 y reitero, pero gestión también, porque se achacó precisamente aquella crisis a déficits de transversalidad y de gestión propiciados, también lo digo sin ninguna duda y sin ambajes, con absoluta seguridad, con la mejor buena voluntad por quienes tuvieron responsabilidades institucionales en el Athletic en aquel tiempo. Tan importante es el equilibrio entre ambos aspectos que precisamente errores de gestión llevaron a una parte de nuestro entorno social, le llevaron hasta a cuestionarse si nuestra filosofía no tenía fecha de caducidad. Hoy creo que ese debate no existe o por lo menos no tiene trascendencia pública. Como decía antes el moderador, por voluntad de los socios y socias del Athletic Club, el 12 de julio de 2007, una junta directiva que encabecé yo asumió la responsabilidad de tratar de encauzar dicha situación. El último partido oficial que jugó el equipo antes de la asunción de nuestras funciones fue aquel en que nos jugamos el descenso de categoría con el Levante. Con aquella victoria dramática obtuvimos 40 puntos. Se alcanzaron la cota de los 40 puntos que nos dieron la salvación aquella temporada. Creo que no es superfluo recordar que esta temporada el Deportivo La Coruña, con 43 puntos, ha descendido a Segunda División. No me voy a extender, 4 años después, en cuál es la realidad del club en este momento, algunas de cuyas líneas he esbozado en mi introducción. Les diré que durante estos 4 años el club ha obtenido 2 clasificaciones para las competiciones europeas, lo que no se conseguía con dicha regularidad, 2 clasificaciones en 4 años desde la presidencia de Pedro Orteneche a mediados de los 80, constituyendo todo ello elementos de gran importancia no solo para el club, sino para toda la villa de Bilbao, hablando en términos puramente materiales y sin incluir en los reforzamientos de los lazos y afinidades con nuestros seguidores. Como bien dice nuestro querido alcalde, uno de los retos que afronta el Bilbao del futuro es el de su internacionalización. Y en ese sentido, humildemente creo desde el Athletic, creemos que podemos realizar grandes aportaciones para conseguir el objetivo de que Bilbao tenga una trascendencia mucho más allá de nuestras fronteras. Pero ello, obviamente, y como siempre, exige esfuerzo, exige trabajo, exige competitividad y exige, en este caso, resultados, obtener el resultado que es el de la clasificación europea. Así, el Athletic pues puede o aspira a ser ese elemento multiplicador que puede faltar a Bilbao y Vizcaya para pasar de ser pi al cuadrado a ser pi al cubo o a la enésima potencia que todos y todas queremos. El primer equipo también, en otro logro importante, alcanzó una final de Copa. Vino luego el disgusto del resultado, evidentemente, pero está el logro de llegar a la final, hecho que no se producía también desde hacía 25 años y también bajo la presidencia de Pedro Orteneche. El equipo juvenil de honor ha disputado en estos 4 años 2 finales de Copa y ha ganado una, lo cual no ocurría también desde principios de los 90 bajo la presidencia de Chechu Lerchundi. En estos mismos días está luchando por llegar a su tercera final en este periodo de 4 años. Se ha fidelizado una plantilla joven y de alta calidad y nivel competitivo. Se ha mantenido la estabilidad de un entrenador durante al menos 4 temporadas consecutivas, hecho también que no se producía desde hacía más de 10 años. Se han establecido vínculos de colaboración y de fortalecimiento del sentido de pertenencia a un proyecto común con el fútbol vizcaíno, como antes nunca se había producido. En el ámbito económico, también les daré algunos datos de lo que han supuesto estos 4 años y haré una comparación respecto a los 2 periodos de 4 años inmediatamente anteriores. Es decir, compararemos el resultado de 4 ejercicios de esta Junta Directiva con el acumulado de los 8 ejercicios económicos inmediatamente anteriores. Durante los 8 años inmediatamente anteriores a nuestra gestión, digo 8, el resultado contable acumulado de dicho periodo fue de una pérdida de 1.724.000 euros, incluyendo todo tipo de operaciones corrientes y patrimoniales, registrándose pérdidas durante 4 de los citados 8 ejercicios. El cash flow total generado durante esos 8 ejercicios fue de 30,5 millones de euros. Y todo ello dio lugar a un balance cerrado a 30 de junio de 2007 que presentaba una situación de desequilibrio patrimonial absolutamente preocupante, ya que los fondos propios del club, el neto patrimonial contable, eran negativos por un importe de más de 4,5 millones de euros. No voy a ilustrar ni voy a extenderme ante ustedes sobre qué señala que determina nuestro marco legal vigente respecto a las asociaciones como nuestro club que mantienen sistemáticamente dicho saldo de fondos propios negativos en situación de desequilibrio patrimonial o desbalance, o cómo, a partir del año que viene, los clubes de fútbol en dicha situación no van a poder obtener la licencia UEFA y, por lo tanto, no van a poder competir en el ámbito continental.
Durante los 4 ejercicios económicos que hemos gestionado no se han producido pérdidas ni un solo año y los resultados económicos totales acumulados superan los 12,5 millones de euros positivos a falta del cierre definitivo del ejercicio en curso. Se han generado cash flows positivos por importe acumulado de más de 41 millones de euros a falta del cierre definitivo del presente ejercicio. Y lógica conclusión de esta evolución, el saldo del patrimonio neto del club, es decir, de los fondos propios, presentará un saldo positivo por importe de unos 7,5 millones de euros al cierre del presente ejercicio. Insisto en que estamos comparando un periodo de 8 años en una situación de bonanza económica, además, con el nuestro de 4, en una situación, en los últimos, desde luego, de profunda crisis en el marco general. Hemos pasado de una media de generación de cash flows de 3,8 millones de euros por ejercicio durante el periodo de 8 años anterior al de 10,3 millones de euros de media en cada uno de los últimos 4 ejercicios, triplicando, por tanto, dicho ratio. Y, como decía, y eso es trascendente, hemos llevado el saldo de los fondos propios del club a un saldo claramente positivo, con lo que en ese aspecto se han superado el inconveniente que pudiera provenir de la nueva normativa UEFA en orden a criterios de sostenibilidad económica y financiera de los clubs para poder competir en Europa. Todo esto me lleva a una reflexión, que ya hemos repetido desde la Junta Directiva en algún momento. Hemos reiterado en diversas ocasiones la importancia de mantener el equilibrio entre el ámbito económico, el social, institucional y el deportivo para conseguir la estabilidad del Athletic en su conjunto. Si uno de esos aspectos se desvía, se pierde el equilibrio y se desestabiliza el conjunto, y hay evidencias recientes que confirman esta aseveración. Por lo tanto, el crecimiento de los 3 aspectos debe ser acompasado y, a nuestro entender, es un objetivo que hemos alcanzado durante estos 4 últimos años de mandato, reorientando una situación inicial de evidente desequilibrio. El esfuerzo realizado en el ámbito económico descrito nos ha permitido abordar proyectos, reformas y mejoras en el deportivo y, además, afrontar con solvencia y garantías los ambiciosos proyectos en el ámbito institucional que he descrito más arriba. La estabilidad que aporta el equilibrio entre los 3 aspectos permite, además, plantearse reflexiones serenas sin las urgencias que una situación inestable genera indefectiblemente. Y permítanme, en este contexto, recordar que hemos fortalecido también los canales de comunicación e información con nuestros socios, realizando incluso una consulta a todo el colectivo e informando y debatiendo con los propios socios compromisarios los contenidos a llevar posteriormente a las asambleas generales, en las que hemos hecho el esfuerzo de aportar información minuciosa para que pudieran conformar sobre datos precisos una opinión fundada. Por lo tanto, creo que después de un periodo de inestabilidad en todos los ámbitos hemos logrado, entre todos, detener esa deriva y, a partir de un periodo de 4 años mucho menos convulsos que los anteriores, hemos logrado también entre todos sentar las bases y transitar las primeras etapas de ese salto cualitativo y estructural a que me refería, que resulta imprescindible para la pervivencia del Athletic en el medio y largo plazo como club competitivo, de cantera y propiedad de todos sus socios y socias. Como todo gran proceso de esta naturaleza, ello requiere tiempo y requiere también constancia, y asumir que en ocasiones deben darse altos en el camino o pequeños pasos hacia atrás para conseguir dar los siguientes pasos hacia adelante con más posibilidades de éxito y más seguridad, dosificando los esfuerzos y gestionando los ritmos y recursos con inteligencia, conocimiento y rigor, sin improvisaciones, sin ocurrencias ni titubeos, asumiendo que el tomar decisiones va a implicar necesariamente la posibilidad de cometer errores que deben ser reconocidos y asumidos. Este es el reto y la nueva encrucijada en la que está el Athletic en los próximos 4 años. Gracias al esfuerzo de todos y todas los que conformamos el Athletic, socios y socias, jugadores, técnicos, aficionados, entorno social, instituciones, medios de comunicación, empleados del club, la encrucijada que afrontamos es de naturaleza distinta a la que se referían los artículos de prensa publicados entre finales de 2006 y la primavera de 2007 y que he reseñado en mi intervención anteriormente. Tenemos que ser capaces estructuralmente de consolidar en la élite de los clubs de nuestra liga al Athletic, sobre la base de un campo de fútbol moderno, generador de recursos, y que ha, como decía antes, de constituir una auténtica palanca tanto para el desarrollo de Bilbao y de Vizcaya como del Athletic, al ensanchar por su base el número de socios de la entidad, rejuveneciendo nuestra masa social y haciéndola aún más plural, incrementando cualitativa y cuantitativamente la simbiosis entre el Athletic y las sociedades bilbaína y vizcaína, y propiciando al club, además, una fuente de recursos económicos recurrente e incremental respecto a lo que nos aporta el campo actual. Además, la versatilidad
de la nueva instalación debe permitir usos alternativos y una relación mucho más natural y constante con la villa y el territorio. Hemos de ser también capaces de consolidar, y estamos en el camino, al Athletic entre el grupo de clubs cuyo presupuesto de ingresos ordinarios esté netamente por encima de los 80 millones de euros por temporada, que estructuralmente, según estudios existentes, puede marcar la frontera entre los clubs con aspiraciones deportivas y aquellos, en el concierto de nuestra liga, y aquellos con economía pues, de mera supervivencia y, por tanto, vinculados a objetivos menores. Y en consonancia con lo que decíamos antes, ello nos debe permitir, como ya está ocurriendo, conformar un proyecto deportivo tan atractivo e ilusionante que haga que los mejores jugadores de nuestro entorno anhelen venir a nosotros desde temprana edad o en fases posteriores de su vida deportiva por propia voluntad, sin generar controversias innecesarias o sobrecostes adicionales y superfluos. Y hemos de mejorar Lezama, el corazón de nuestro Athletic, no solo desde el punto de vista material, sino también y sobre todo desde el punto de vista técnico y metodológico, incorporando las innovaciones necesarias y a los técnicos que refuercen las principales áreas de progreso de nuestro proyecto para recuperar y mantener el puesto que corresponde a Lezama y a su proyecto en la vanguardia de los clubs de cantera. A su vez, y siguiendo con el esquema de equilibrio entre esas tres patas que decía, un proyecto deportivo atractivo y ambicioso retroalimentará la ilusión de socios y aficionados y será el mejor reclamo para mantener y aumentar la fidelidad y el número de los mismos. Y para ello la estabilidad institucional, es decir, la garantía como amalgama de todo esto, la garantía de que se transmite al entorno social que se mantendrán en el medio plazo, cuando menos, las bases y criterios de una gestión que combine principios y valores con voluntad de mejora, sana ambición, trabajo y sentido común. Resulta, como decía, para mí, el elemento que amalgama todos los anteriores. La encrucijada, por tanto, a la que me vengo refiriendo, se ciña a que el Athletic, como colectivo, sea capaz de perseverar en un camino que tiene precedentes ya en nuestra historia, que se ha demostrado basado en el crecimiento equilibrado y acompasado de los tres pilares a los que me vengo refiriendo, el deportivo, el económico y el institucional social, siendo de destacar que el mantenimiento en el tiempo de dicha situación tiene un efecto multiplicador que resulta evidente. En todos nosotros, como colectivo que constituimos, está la responsabilidad de que ello sea posible. La Junta Directiva que he presidido durante 4 años, en una experiencia vital fantástica, y lo digo en este momento como socio de a pie del Athletic que soy, creo humildemente ha hecho una aportación trascendente en orden a conseguir que el Athletic se encuentre en una encrucijada de esta naturaleza, en una parecida a la que tanto preocupaba a nuestro entorno hace 4 años. Mis compañeros y compañeras de Junta, en mi opinión, que reconozco absolutamente subjetiva, permítanmelo, han conformado un equipo de trabajo competente, cohesionado, comprometido y desinteresado. Creo que en todo eso tienen currículum, en todos esos aspectos. Y, por tanto, personalmente es mi obligación agradecerles el trabajo realizado para el Athletic. A ellos y a ellas, desde aquí, mi reconocimiento personal y público. A los socios y socias del Athletic agradezco también el aliento, el apoyo, el reconocimiento que han dado a la labor que hemos realizado, el seguimiento a la labor que hemos realizado estos 4 años. En unos casos, desde la crítica y la discrepancia constructivas, en otros desde la adhesión, pero siempre, en todo caso, y así lo hemos asumido, desde la considerar al club y a sus intereses por encima de cualquier otra consideración. Se ha dicho muchas veces, concluyo, que el Athletic y la Virgen de Begoña conforman un binomio compartido, indiscutido, en el sentir y pensar de todos los bilbaínos y vizcaínos por encima, otra vez, de cualquier ideología o forma de pensar. Estoy seguro de que la Matxu, ella, también nos ayudará a resolver con éxito esta nueva encrucijada, que además nos llega en un momento trascendental de la historia del club, ya que nos puede permitir sentar las bases del Athletic para las próximas décadas, precisamente en un momento en que la realidad del fútbol profesional encara también un proceso de reordenación trascendente. Pero, si desde el Athletic, además de rogar a nuestra Matxu, no damos con el mazo, entiéndame, no trabajamos, si además de predicar no damos trigo, creo que podemos perder una oportunidad trascendente para el club y, por lo tanto, dada su imbricación en nuestra sociedad, para Bilbao y para toda Vizcaya. Jaun Andreok, queridos amigos, eskerrik asko. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Pasamos acto seguido, si le parece, al coloquio. Y por empezar por algo,
Yo ya sé que usted no es todavía candidato, pero la primera pregunta que le dirijo va como casi si lo fuese. Siempre se dice que los presidentes sufren mucho, pero luego todos tienen ganas de repetir. ¿Se sufre de verdad? Hombre, sí se sufre, pero también se disfruta, lo reconozco. Un presidente de un club histórico de primera división y con mucha experiencia en esto, una personalidad además del mundo empresarial, hace poco me decía, bueno, esto lo que tiene de malo es muy malo, pero lo que tiene de bueno es muy bueno. Y entonces, bueno, pues efectivamente se sufre mucho, pero también se disfruta mucho. Y luego hay otro componente, bueno, que todos tenemos también nuestra personalidad y nuestra propia forma de ver las cosas. Yo dije al principio de mi mandato y reitero hoy que para un bilbaíno, para un socio del Athletic, tener la oportunidad de presidir el club, pues yo creo que es una, como decía antes, una experiencia vital ineludible. Es un compromiso que si se tiene la posibilidad de asumir, creo que pocos dirían que no. Y hablando de malos momentos, ¿su peor momento en estos 4 años fue en Valencia? Bueno, en Valencia yo reconozco que efectivamente me dolió muchísimo la derrota, pero me sentí orgullosísimo de nuestra afición, que sufriendo el equipo tremendamente en el segundo tiempo con un resultado ya contundente en contra, siguió apoyando, siguió sobre todo el canto ese del Athletic Beti Zurekin, Athletic siempre contigo, que atronó en los últimos minutos del partido y que a mí, desde luego, me emocionó más que los momentos, o estuve más emocionado que en el momento en que nos adelantamos en el marcador, y que llamó mucho la atención, debo decirlo, en el palco. Mire, yo estaba hace poco en otra final en la que otro club pues pasó por el trance de perder esa final. Bueno, pues el comportamiento de sus aficionados fue radicalmente distinto al de los otros. Yo no tengo ninguna crítica hacia sus aficionados, pero engrandece a nuestra afición el saber perder como se perdió en Valencia. Y a mí, pues no me dejó un sentido, como decía, agridulce, porque fue durísimo el perder, haber llegado, todo el esfuerzo hecho para llegar a esa final, perderla, pero con una dignidad tremenda y con un reforzamiento del compromiso entre el equipo y la afición tremenda también. Ha hablado usted de que el mundo del fútbol está sujeto en un proceso, digamos, de algo así como reconversión. ¿Es porque, en conjunto, el planteamiento financiero, que no es precisamente el planteamiento del Athletic, pero sí el de muchos otros, no es sostenible? Sí, efectivamente. Yo creo que la reflexión que existe es que la ley del deporte del año 89, con el modelo que establece de las sociedades anónimas deportivas, pues ha fracasado, porque en este momento pues el conjunto del fútbol español mantiene unas posiciones de endeudamiento muy superior y de incumplimiento de obligaciones por importe muy superior a lo que existía en el año 89 y que se pretendió paliar con la ley del deporte. Eso efectivamente está pretendiendo ser acometido porque ningún sector, ni siquiera el fútbol, con todo lo que arrastra y con el grado en algunos ámbitos de intervención pública que hay, pues es sostenible si está sustentado en bases, vamos a decir, en bases que económicamente no permiten mantener el proyecto. ¿A qué se está yendo hacia una reforma? Hay que señalar que la combinación o la disfunción entre la normativa deportiva y la normativa mercantil, con la aplicación de la legislación concursal por parte de las sociedades anónimas deportivas, está generando unas situaciones absolutamente atípicas, absolutamente patológicas en cualquier sector de actividad económica. Precisamente somos los clubes deportivos los que no tenemos forma de sociedad anónima deportiva, en la que el régimen de responsabilidad de los miembros de las juntas directivas es un régimen en el cual respondemos personal, objetiva e ilimitadamente de los posibles quebrantos de los clubes, los que estamos más saneados, porque quizás por una cuestión de esa normativa que es muy disuasoria, adoptamos criterios de gestión mucho más prudentes. Pero evidentemente el sistema de organización del fútbol profesional está planteado sobre unas bases en que el sistema legal tiene, vamos a decir, rendijas o tiene grietas por las que es posible que exista, que no se responda de gestión o de actos irresponsables
o negligentes, y eso, claro, en cualquier sector de actividad, pues al final hace que sea inviable mantenerlo en el medio y en el largo plazo. Y se está en un proceso en el que eso se va a reconducir. Y además, como pasa muchas veces aquí también, la solución va a venir de fuera. La UEFA, con su normativa de aplicación de lo que se ha denominado el Código del Fair Play financiero, es decir, establecer que para competir no solo hay que cumplir las normas, vamos a decir, estrictamente deportivas, sino que también hay que cumplir normas que garanticen la limpieza en cuanto a los criterios de gestión y al cumplimiento de determinados requisitos financieros, pues va a hacer pues que todo eso se reconduzca. ¿Cuál es el reto de una serie de clubes en nuestra liga? Que esas normas de la UEFA, que van a tener o van a entrar en vigor con más, vamos a decir, dando una vuelta de tuerca más a partir de la temporada siguiente, tengan aplicación interna también. Y ahí estamos unos cuantos, yo creo que en una batalla que vamos ganando poco a poco, porque tenemos un sistema insostenible y un sistema que está condenado a una quiebra absoluta en el medio plazo si no se adoptan medidas urgentes de reordenación y de ajuste. Ajuste durísimo, que algunos clubes ya están sufriendo, pero que responde a la realidad de las cosas y a la irresponsabilidad con que se han hecho muchas en este sector durante muchos años. Una pieza clave de las finanzas del fútbol son los derechos de televisión. Ahora mismo el Athletic está en fase de replantearse el contrato que expira, creo, la temporada próxima, sí, ¿no? A partir de la siguiente, pero también hay unas sentencias de la Comisión Nacional de Competencia, es decir, todo eso está de alguna manera abierto. ¿Cómo cree usted que debería ser el modelo de explotación de los derechos de televisión en el conjunto del fútbol? Bueno, yo creo que en esto tenemos que hacer una cosa que es, por otro lado, muy habitual en otros sectores también. ¿Qué están haciendo las ligas que están funcionando a nivel competitivo, a nivel económico, a nivel de disciplina financiera? La liga inglesa, la liga alemana, la liga francesa, la liga italiana, que están obteniendo unos rendimientos superiores a los nuestros en el conjunto de la liga por la gestión de esos derechos. Pues tienen unos mecanismos según los cuales la venta de los derechos es centralizada, es decir, evidentemente responde a una lógica. La competición al final está integrada por 20 clubes. Tan necesario es el que ha quedado primero en la clasificación como el que ha quedado el 20º para conformar esa competición. Y, por tanto, los derechos son de la competición. Y es la competición la que los enajena y establece unos criterios de reparto en función de distintas consideraciones internamente. Aquí tenemos un sistema que es radicalmente distinto. Cada uno vende sus derechos y trata de gestionarlos lo mejor posible. ¿Qué hace eso? Pues ha generado un desequilibrio entre clubes que no se ha producido, que no se produce en ninguna otra liga, ni siquiera en las competiciones europeas. Los clubes de nuestra liga que abogan por la venta individualizada porque les resulta muy beneficioso, sin embargo, cuando van a competir a la Champions o la UEFA League, pues como hay la UEFA y la Champions, sí son organizaciones que funcionan y que aplican los criterios que establecen con todo rigor, pues pasan por el aro de entrar en ese reparto con arreglo a criterios que traten de garantizar una mayor igualdad entre los distintos competidores sobre la base de que la competición es de todos y que, como decía, tan necesario es el primero como el 20º. Eso aquí va a tardar tiempo en llegar y va a requerir esfuerzo y trabajo. Sobre todo, ¿por qué? Porque del caos que ha habido en las que se ha llamado las guerras del fútbol, con mucha intervención además de tipo político en la conformación de la legislación aplicable, de ese caos ha salido una situación en la que hay dos clubes que están muy beneficiados respecto al resto y que además tienen mucho poder económico, mediático, mucha trascendencia social. ¿Cuál está siendo su labor o su estrategia en este momento? Mantener esa situación, claro, es decir, tratar de hacer estructural lo que tiene que ser una situación patológica normal, que es que ha habido una situación de caos, de falta de regulación absoluta de ese mercado en el que han conseguido una ventaja, como decía, desconocida o sin base alguna, sin fundamento alguno en lo que es la realidad del negocio. Y ahí estamos unos cuantos clubs que no tenemos urgencias de tipo económico, que no estamos obligados a coger lo que nos den, pues tratando de modificar ese modelo que se ha pretendido imponer por los grandes clubes a una serie de otros clubes de la liga. Nosotros, desde luego, la apuesta que hicimos
de no vincularnos a ese grupo mayoritario, pues entiendo que nos va a salir bien. Visto desde la óptica del aficionado, del ciudadano, ¿se acabará el fútbol en abierto, en televisión? Vamos a ver. El fútbol en abierto es un tema que también tiene que ser objeto de reflexión. ¿Cuál es el origen del fútbol en abierto? Pues una determinada situación en la que en una lucha entre plataformas televisivas hay una intervención pública, y hay que decirlo claramente, esto es historia porque es hace 20 años, una intervención pública, una intervención legislativa para beneficiar en esa lucha a una plataforma respecto a la otra. El fútbol en abierto no existe no existe en ningún ámbito de las ligas europeas, por una lógica que es que yo creo que me van a entender todos ustedes, aunque también entiendo que aquí existe un matiz, que es la intervención pública o la dependencia pública de muchos de nuestros clubes. Al final, si esto es una actividad privada, nosotros defendemos que esto es una actividad privada, no tenemos ningún problema en decirlo. Nosotros es una actividad privada en la que tratamos de acopiar los recursos para sostenerla e incluso a tener resultados positivos. Si es una actividad privada, ¿por qué debo el producto que yo pongo en el mercado ofrecerlo gratuitamente al consumidor en parte? Es decir, esto es como decir, se dice, es que es de interés general porque el fútbol tiene mucho interés. Ya, y la gastronomía también. La gastronomía es una parte de nuestra cultura. Digamos que nuestros grandes chefs abran un día a la semana su restaurante en virtud del interés general para que todos podamos degustar de sus delicias. No de usted y no digo, pues y ahí podemos, por reducción al absurdo, yo puedo llevar este ejemplo pues a conocer otras culturas, las agencias de viajes, Iberia, que nos lleve a conocer pues a unos Atenas, en fin, y se produce, de hecho hay una expropiación de lo que es parte de la actividad de un sector privado sobre la base de una situación coyuntural que se produce hace 20 años y que luego, bueno, pues se ha hecho, efectivamente, ahora va a ser muy difícil desandar ese camino, pero indudablemente habrá que llegar a desandarlo o habrá que ajustar esa cuestión, porque es cierto que eso está tasado en lo que es la facturación total de la Liga de Fútbol en Primera División, en televisión. La incidencia del partido en abierto suponen entre 150 y 180 millones de euros para un sector de actividad como es el fútbol. Sé que usted me va a decir, ya, pero entonces los clubes de fútbol que se pongan al día con Hacienda, con la seguridad. Y yo en ese sentido siempre digo lo mismo, a mí que me registren, porque nosotros estamos absolutamente al día con todo y estamos pagando muchas veces, y lo reconozco, los clubes justos por los clubes pecadores, pero la realidad es así. Vamos al fondo del asunto, hay una expropiación de un producto sin justiprecio. Nada más lejos de mi intención que debatir con usted sobre este punto. No. Es un tema complejo, pero a la vez en el que creo que los clubes estamos cargados de razón y estando cargados de razón por también deficiencias de nuestra organización, vamos a decir, patronal, somos incapaces de transmitir esto a la sociedad y de ir por lo menos avanzando hacia la solución de este problema. La siguiente pregunta que le traslado es si los presidentes de club cobran un sueldo y si es el mismo en todos los clubes, si es que lo hay. Pues mire, yo supongo que en las sociedades anónimas deportivas, siguiendo la lógica que tiene ese tipo de organizaciones, cobrarán un sueldo. No sé, yo lo que le garantizo es que en el Atleti ni el presidente ni los miembros de la Junta Directiva cobramos un céntimo por nuestra dedicación. También le preguntan por qué ha sido rechazada la propuesta de nuevos estatutos que usted formuló a los compromisarios. Bueno, eso es una cuestión, efectivamente, que daría lugar o tendrá que dar lugar a una profunda reflexión. Yo creo que en esa comisión de reforma de estatutos que trabajó con mucho empeño, con mucho interés, con la mejor voluntad y que estaba conformada pues por personalidades de primer nivel, pues al final, pues realmente yo fui partícipe de esa comisión. Yo creo que nos llevamos una sorpresa desagradable y en relación con el rechazo que tuvo tan contundente esa propuesta. Yo, sobre todo, estoy apesadumbrado pues, de alguna manera, pues por mis compañeros de comisión que hicieron un trabajo
magnífico y reflexivo y bueno, pues que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero es evidente que no conectamos con lo que era la sensibilidad, más que de los socios, entiendo, y esto sé que muchas veces este tipo de disquisiciones a mí me han traído problemas, pero sinceramente es lo que pienso y lo tengo que decir, más que de los socios con los compromisarios. Y luego también hay que decirlo, y yo lo he comentado con el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, el hecho de que no se rebajaran los quórums necesarios, es decir, en cualquier modificación legislativa, cuando estatutos del Athletic, modificación de estatutos, dos tercios de mayoría para aprobar una modificación de estatutos. Sin embargo, cuando existe por mandato de la ley, la obligación de hacer esa modificación, normalmente en disposiciones transitorias o adicionales de la normativa correspondiente se incluyen normas que rebajan ese quórum. En este caso no se hizo así y teníamos el reto prácticamente insuperable de obtener 2 tercios de votación favorable por parte de los compromisarios, que yo creo que solo se ha conseguido en el Athletic una votación de ese tipo para aprobar el tema de San Mamés Barria y por escasísimo margen de votos, con lo cual era un reto muy difícil, pero que asumimos con mucha ilusión y con muchas ganas de servir al Athletic. Al final, pues indudablemente no se conectó con lo que los socios compromisarios, al parecer, querían. Uno de los aspectos emblemáticos del Athletic, no solo del Athletic, pero sí del Athletic, es el cuidado y la política de la cantera. ¿Es en estos tiempos más fácil o más difícil encontrar chavales dispuestos a dedicarse a esto? Bueno, yo creo que eso ha sido en ocasiones, bueno, ha sido una salida quizás para... Decía Piru Gainza, en una frase que yo he oído mucho en Lezama, que alguna vez que le preguntaron ¿y qué se podría hacer para revitalizar la cantera? Él decía, pues otra posguerra nos vendría fenomenal. Decía, claro, no se trata de llevar las cosas hasta ese extremo. Indudablemente, en este momento, claro que la sociedad ofrece muchas más alternativas a los chavales para todo, desde el ocio hasta la práctica deportiva, hasta incluso salidas profesionales o posibilidades de promoción social, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que si se trabaja con convicción, si se trabaja con sentimiento y se trabaja con constancia, se trabaja siendo consecuentes, es quizás lo más difícil de un modelo de cantera, ser consecuentes con él, es decir, asumir que va a haber, puede haber altibajos, puede haber dientes de sierra en lo que es vamos a decir, la conformación de equipos competitivos, ¿no? Yo creo que el modelo se ha demostrado que es plenamente viable. Yo creo, fíjese lo que le digo y lo digo a todo el auditorio, que los momentos más críticos para un modelo como los del Athletic ya han pasado, que son los modelos en los que se combina la nueva regulación de las transferencias de jugadores a nivel internacional, lo que hemos llamado la ley Bosman, con una situación económica expansiva en la que cualquier club sin ningún tipo de tradición, sin masa crítica social, era capaz, sobre la base de simplemente una inversión económica o simplemente la apertura de crédito, pues conformar equipos competitivos. Eso se está dimensionando. La preocupación que tiene la UEFA ahora porque los modelos de cantera estén vinculados a un territorio, a una realidad sociológica, está teniendo su traslado a la normativa vigente, porque evidentemente ha habido muchos abusos con desarraigo de jugadores muy jóvenes, de chavales muy jóvenes, de países en vías de desarrollo a sociedades, pues a Europa Occidental, por ejemplo, teniendo o siendo cierto que al final muy pocos de esos niños pueden desarrollar una carrera en el mundo del fútbol profesional, y la UEFA está preocupada con ese desarraigo, efectivamente esas carreras frustradas que al final se traducen en exclusión social, en problemas de integración, etcétera, etcétera. Bueno, al amparo presuntamente de proyectos de fútbol de cantera, ¿no? Y eso la UEFA ya normativamente lo está, por decir así, lo está llevando a su justa dimensión y va a dar también la temporada que viene otra vuelta de tuerca, y a nosotros nos va a venir muy bien porque precisamente el modelo de cantera que se va a poner en valor es aquel que está vinculado a un territorio, a una realidad sociológica, en fin, en que existen más vínculos que la mera relación contractual entre un club y un jugador o su familia. Pues hablando de aprovechar la cantera, ¿no le falta al Athletic desde hace años un equipo en Segunda División A que evite
que los jugadores del filial den un salto tan grande desde segunda, tercera o juveniles a... Bueno, eso es un tema que los técnicos han discutido y han estudiado mucho. Lo importante del modelo es que esté el equipo filial en segunda B o en tercera, se produzca la incorporación con naturalidad de jugadores de las categorías inferiores al primer equipo. Y eso yo creo que es algo más... Es decir, no hay vamos a decir, no es una ciencia exacta, no es una regla casi matemática que diga si tenemos el equipo en segunda, el paso se produce con naturalidad. Yo creo que ha habido épocas en las que el Bilbao Athletic ha estado en segunda y se ha producido esa incorporación con naturalidad, otras que ha estado en segunda en la que no se ha producido con naturalidad y otras en las que hemos estado en segunda B. En los últimos años no hemos estado, hace muchísimos años que no hemos estado en categoría inferior a segunda B y se ha producido en unas situaciones con normalidad, creo como se está produciendo ahora, la incorporación de jugadores jóvenes al equipo con naturalidad y otras en que no. Puede ser, los técnicos en general sí entienden que puede ser un aspecto favorable el tener un equipo filial en segunda, pero no es la solución definitiva ni la única. Le traslado ahora dos preguntas relacionadas con el campo, ¿no? En la primera le preguntan si no es una pena perder el arco de San Mamés, que al parecer no está incluido en el diseño del nuevo. Y la segunda es si tiene usted en su corazoncito una fecha para sentarse o en la grada o en el palco del nuevo estadio. Bueno, vamos a ver el arco. Claro que el arco se ha convertido en un auténtico icono de lo que es el San Mamés actual, ¿no? Todos sabemos que fue una solución arquitectónica en su momento innovadora, ingeniosa y muy eficaz en lo que fue cuando se construyó en los años 50 la tribuna principal. Evidentemente, como decía, con el paso del tiempo se ha convertido en un auténtico icono del Athletic, de San Mamés y de Bilbao. Y bueno, tenemos un poco el reto, ahí está el alcalde, que alguna idea en su momento también ha tenido al respecto. Tenemos el reto, tenemos un par de años para entre todos consensuar lo que puede ser el destino del arco, que indudablemente, como patrimonio sentimental que es de todos, tendremos que darle el tratamiento que merece. En cuanto a la fecha, mire, yo estoy convencido que los plazos se van a cumplir y que en el año 14 va a estar terminado el campo en su totalidad. Un campo magnífico, un campo que, como decía, va a significar o nos va a permitir va a ser la palanca de un salto importantísimo para el Athletic, para Bilbao y para Vizcaya, en cuya conformación en ese proyecto yo creo que Bilbao, Vizcaya, Euskadi, sus instituciones, la BBK también han dado un ejemplo de cómo se hacen las cosas en esta tierra, con compromiso, con seriedad, con implicación y consensuándolas, hablándolas entre todos, alcanzando consensos y luego trabajando mucho, porque detrás de lo que hay hoy, o antes de lo que hay hoy, que es que las excavadoras han entrado en San Mamés y pues hay muchísimas horas de trabajo de mucha gente. Ya ahora hay varias preguntas relacionadas ya con el proceso electoral. La primera le plantea si haber fijado las elecciones un jueves, el día 7 de julio, que es un jueves y por tanto día laborable, ¿no limita la participación de los socios? Bueno, yo creo que siempre que he votado en las elecciones del Athletic ha sido en día laborable. Yo no recuerdo elecciones en día festivo en el Athletic, creo yo, Yo no recuerdo que haya antecedentes de ese. Yo he oído algún otro comentario, pero yo creo que siempre han sido día laborable, Yo se lo trasladaba. Sí. Ha hecho usted un balance de estos 4 años de gestión y la persona que plantea la pregunta considera que usted ha tenido una notable gestión deportiva, una notable gestión económica y tiene usted un notable horizonte de futuro. Frente a esto, hay fuerzas, al parecer, que le gustaría que usted no continuara o que no repitiera de presidente. ¿Las tiene identificadas? Bueno, no, yo creo que es legítimo que efectivamente existan diferencias de criterio y sano y enriquecedor y provechoso en el ámbito del Athletic y en cualquier otro ámbito. Porque el Athletic tiene una ventaja cualitativa respecto a otros, antes hablamos del mundo del fútbol, de las sociedades, que es un régimen de opinión pública. Nosotros tenemos un régimen de opinión pública, estamos sujetos a la consideración de nuestros socios y socias, que es nuestro cuerpo electoral, pero al final también de la sociedad vizcaína en general, bilbaína en particular y vizcaína en general. Entonces, bueno, yo no
no me considero o no me considero apuntado por ningún grupo en particular. Yo lo que creo y decía es que aspiro a que el Athletic sea una institución abierta, participativa, transversal, en la que quepamos todos, como yo creo que es o ha sido la Junta Directiva que ha regido el Athletic estos 4 años, que ha estado conformada por gente del Athletic, y luego cada uno en su casa además será de uno u otro grupo o tendrá en algunos aspectos políticos, religiosos o sociales diferentes ideas, pero nosotros somos todos del Athletic y eso es lo que nos une, y eso creo que es lo que tenemos que trasladar a lo que es este proceso que viene también. Somos todos del Athletic y podemos tener distintas ideas de cómo llevar el club, pero a partir de ahí no creo que tienen que intervenir más aspectos o conceptos. Sería peligroso para el futuro del club que así fuera. Y hablando de candidaturas, ¿tiene usted noticia de muchas, de pocas? ¿Tiene usted alguna fecha decidida para desvelar oficialmente si va a ser la suya también? Bueno, nosotros estamos cerrando distintas cuestiones en el club y cuando proceda, efectivamente, ha habido ya la presentación de una persona, un socio del Athletic, un exjugador que ha señalado, Josu Urrutia, que su intención es formalizar su candidatura y cuando proceda nosotros tomaremos o haremos público pues la decisión que tenemos tomada y que yo creo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pues la última que le traslado, no sé si la esperaba o no, pero yo se la traslado. La pasada semana el actual entrenador del club, el señor Caparrós, dijo que le gustaría seguir como entrenador del Athletic. A usted, no digo como candidato, que no dice que lo vaya a ser todavía, pero a usted como socio le gustaría que siguiera Caparrós. Mire, yo creo que, lo dije el otro día, hice 2 reflexiones sobre este tema, las he hecho yo creo que son plenamente válidas en este momento. Yo creo que el Athletic ha tenido efectivamente una forma de hacer las cosas y un estilo de hacer las cosas siempre, y el Athletic ha sido siempre tributario de sus tradiciones y ha sabido reconocer los méritos de quienes han en cualquier momento servido al club. Dicho esto, le diré también que nosotros, el grupo de gente que estamos organizándonos pues para en su momento anunciar lo que tengamos que anunciar, tenemos a todos los niveles un proyecto deportivo perfectamente conformado. Y además, si damos ese paso, nosotros no somos de alguna manera en esa lid que se planteará, no vamos a ser los aspirantes. Luego, por lo tanto, lo que yo garantizo es que nosotros tenemos nuestro proyecto perfectamente conformado a todos los niveles y cuando llegue el momento lo anunciaremos. Quizás sea propio que otros que estén en otra situación den también pasos en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el camino que tengamos que andar ya lo vamos a andar. Yo lo que sí creo es que un club lo que necesita es un entrenador que dé puntos, que dé resultados, que dé clasificaciones europeas. Lo dije el otro día. Igual un candidato necesita, he leído, un entrenador o un candidato a entrenador que dé votos. Pero desde el punto de vista como socio del Athletic, usted me pregunta, yo quiero entrenadores que den puntos y que den resultados y que den tranquilidad en la clasificación y que hagan crecer al equipo y al modelo. Eso es lo que quiero yo. Muy bien, pues dándome por regateado, Víctor Pérez de Lezuraga, director general de Petronor, cerrará el acto, por favor. Sí, bueno, pues sí, hoy, bueno, para mí no solo como director general de Petronor, sino como bilbaíno y como socio del Athletic, pues es un placer cerrar este acto, ¿no? Este acto, en primer lugar, agradeciendo la presencia en este Foro Europa Tribuna Euskadi de Fernando García Macua, como presidente del Athletic, de la institución, y, bueno, en la cual nos ha hablado de la encrucijada, ¿no?, con su visión del pasado reciente y de las perspectivas de futuro del club, en el cual ha quedado claro que es clave el equilibrio entre los resultados económicos, sociales y deportivos. Y, en segundo lugar, bueno, quisiera felicitarle a él y, bueno, a toda su junta directiva, al cuerpo técnico, encabezado por el entrenador, a todo el plantel de los estamentos del club, a toda la masa social, a los jugadores, por supuesto a la plantilla, por el éxito y por los resultados deportivos principalmente, ¿no?, aparte de los económicos, de la clasificación nuevamente para la Europa League, ¿no? Y por último, aunque no sé si, como todavía no es candidato, pero bueno, si no es presidente, por lo menos en funciones,
pues desearle la mayor de las suertes en este nuevo periodo que se abre ahora con la candidatura al proceso electoral que está en la mesa y está en la sociedad. Y nada más, que sorte ona izan Fernando Maco Jaunak. Y a todos ustedes, pues darle muchas gracias por la asistencia nuevamente a este acto del Fórum de Nueva Economía Tribuna Euskadi, y muchas gracias por su asistencia. Mila esker da nori.